Disculpen, apreciados participantes, la conectividad está, está muy lenta y se cae. Lamentablemente, bueno, tuve que interrumpir la grabación, pero gracias a Dios ya tenemos nuevamente la conectividad, solo que vamos a tener que grabar en dos videos. Entonces, cuando hacemos referencia, como ya le dije anteriormente, y me disculpan si soy un tanto repetitivo, esta tecnología se convierte en un impulsor, en un estímulo para la eficiencia y lógicamente, por ende, para el nivel táctico, que es donde se ejecutan, donde se cristalizan la ejecución de los planes estratégicos. Entonces, así llegamos al otro nivel que es muy interesante porque, como le estoy diciendo, este nivel táctico, eh, es- evaluamos lo que es eficiencia, eficacia, ejecución y gestión de recursos. Y entonces ahí vamos a tener tres aspectos muy interesantes, ¿ok? Entonces allí tenemos como primer punto la implementación de la estrategia. La gestión de los recursos a mediano plazo. Como segundo punto para resaltar, lógicamente debemos buscar la optimización de la cadena de suministro y la gestión de inventario. Eh, Como contadores tenemos que estar muy pendientes de ello porque eso tiene un control muy marcado por parte del impuesto sobre la renta porque eh, son muy manipulables. Y otro aspecto muy importante es la asignación eficiente del talento humano y la personalización de la campaña de marketing. Entonces, pasando al nivel táctico, la inteligencia artificial se enfoca en la ejecución eficiente. Aquí su poder se manifiesta en la optimización de los recursos, como ya lo estamos viendo, y podemos marcar un ejemplo que es predecir la demanda con mayor precisión para evitar el exceso de inventario o la escasez de productos. También puede coadyuvar con los gerentes en la asignación del personal a los proyectos correctos y concretos, con habilidades y carga de trabajo muy bien estudiado, o a personalizar campañas de marketing para segmentos de clientes específicos, aumentando así el retorno de la inversión. Entonces, ¿cuán importante es este nivel táctico y la inteligencia artificial en él? Entonces, para ilustrar esto, veamos un ejemplo concreto de cómo la inteligencia artificial puede transformar la gestión de recursos. Para graficarlo y para verlo, porque no es suficiente marcar la teoría, sino también ver cómo es su aplicación práctica. Entonces, tomemos como caso de estudio la cadena de suministro, que es el corazón operativo para muchas empresas. Entonces, allí podemos ver este ejemplo. Ahí tenemos la optimización de la cadena de suministro. Entonces, una empresa que fabrica productos a menudo se enfrenta a problemas de inventario. Eso no es un secreto para nosotros. La inteligencia artificial puede predecir no solo cuándo se necesitará un material, sino también cuánto. Es decir, que aparte de que nos indica la necesidad, no la cuantifica.
Entonces analiza factores externos como el clima que podría retrasar el envío o el pronóstico de venta que indica un aumento en la demanda. Por ejemplo, en el norte podemos hacer referencia a lo que estaba ocurriendo ahorita. Las nevadas eh, tan peligrosas que están ocurriendo eh, fueron indicadas en cuanto a su ocurrencia por los sistemas de información geográfico. Y entonces eso permitió tomar previsiones a la empresa y también a las personas, a la familia. Por ejemplo, fíjense lo que ocurrió en Rusia, cómo quedaron tapiados vehículos, edificios, empresas, y entonces eso nos permite anticiparnos, ¿ok? Entonces, analizar esos factores externos como el clima puede retrasar un envío, un pronóstico de venta que indica un aumento de la demanda. Por otra parte, con esta información, la inteligencia artificial puede optimizar la cadena de suministro para reducir costos y garantizar que los productos lleguen a un tiempo específico. Entonces, así como la inteligencia artificial optimiza la planificación y los recursos, también se convierte en una herramienta fundamental en la primera línea de la operación. Dejemos el nivel táctico y bajemos hasta la base de la pirámide, donde la inteligencia artificial impacta directamente en la eficiencia y en la automatización del día a día. Entonces, allí tenemos el nivel operativo. En el primer punto tenemos la ejecución de las tareas rutinarias y la optimización de los recursos específicos. Se desprende de la lámina la automatización de las tareas que son repetitivas, lo cual nos va a permitir el procesamiento de facturas, atención al cliente, entre otras, a través de los chatbots y de las conciliaciones automatizadas. Y como punto 3 tenemos la mejora en la eficiencia de la producción y el control de calidad. Entonces, como podemos ver en el nivel operativo, la inteligencia artificial tiene un impacto más visible. Aquí se encarga de las tareas diarias, liberando a los empleados para que se centren o se concentren en trabajos que requieren pensamiento crítico y creatividad. La inteligencia artificial puede automatizar desde el pensamiento crítico, como les dije, hasta el procesamiento de factura, hasta la atención al cliente con los chatbots, como lo indicamos. En producción puede monitorear la calidad en tiempo real con cámaras y sensores, detectando defectos antes de que el producto salga de la fábrica. Entonces vemos cómo nosotros podemos observar hasta los procesos productivos y ser analizados antes de que ocurra el evento. Entonces, ella coadyuva también el control de calidad. Por ejemplo, fíjense cómo están automatizándose el almacenamiento de inventario. Vamos a referirnos a los medicamentos, cómo ella lleva un control de ubicación, lleva el tiempo de venta, eh, lo cual permite que nosotros nos adelantemos a las fechas de vencimiento o a las cantidades que se requiere para satisfacer las demandas de los proveedores. Entonces, para que esta idea de automatización y eficiencia sea más tangible, veamos un ejemplo de que todos conocemos. Pasemos a un departamento de servicio al cliente y cómo la inteligencia artificial lo está transformando por completo. Entonces, allí tenemos el escenario, un departamento de servicio al cliente que recibe miles de preguntas repetitivas día a día. La aplicación de la inteligencia artificial se implementa un chatbot con la inteligencia artificial que
responde instantáneamente a las preguntas frecuentes y redirige a los agentes humanos solo las consultas complejas que nos hagan y tenemos como resultado, vemos cómo se reduce excesivamente la carga de trabajo del personal y se mejoran los tiempos de respuesta y aumenta la satisfacción del cliente. Entonces, el servicio al cliente es un claro ejemplo. Concluimos con ello, ¿verdad? Si hacemos un ejercicio imaginativo, un departamento de soporte que recibe cientos de preguntas diarias sobre el estado de un pedido o la política de devolución, con un chatbot con inteligencia artificial se puede manejar de forma autónoma más del 80% de esta consulta. Esto no solo mejora la eficiencia del cliente al darle una respuesta inmediata, sino que también permite que nuestros gerentes, nuestros agentes humanos se enfoquen en los problemas más complejos y brinden una atención más personalizada. Entonces, hemos visto cómo la inteligencia artificial mejora la estrategia, optimiza los recursos y automatiza el trabajo diario. Pero hay un pilar fundamental en la, en la gestión que nos hemos abordado, o que no hemos, perdón, para ser más preciso, no hemos abordado a profundidad. Y ese no es otra cosa que el control. La inteligencia artificial no solo nos ayuda a hacer mejor las cosas, sino que también nos ayuda a una visión sin precedentes para monitorear y supervisar nuestras operaciones. Bueno, esto nos permite irnos un poco al rol de la inteligencia artificial en el monitoreo y control. Entonces, ahí, como venimos acostumbrados a verlo, lo estamos viendo en tres puntos para ser muy preciso. Y entonces, primeramente tenemos el monitoreo en tiempo real, que ya lo hablamos. Eh, Ahí utilizamos el rendimiento de los KPIs. En el énfasis número 2 está la detección temprana de anomalías y desviaciones de los objetivos. Y por último, tenemos la generación automática de alertas en informes para la toma de decisiones proactivas. Entonces, la inteligencia artificial no solo optimiza, sino que también fortalece el control. Concluimos que proporciona una conclusión parcial, no una conclusión de la exposición, ¿ok? Entonces, proporciona una visión en el tiempo real del estado de nuestra empresa o de la empresa donde nos desempeñamos, detectando automáticamente cualquier anomalía o desviación en los indicadores de rendimiento. Eso quiere decir que si un KPI cae inesperadamente, la inteligencia artificial nos alertará de inmediato, dándonos el tiempo necesario para investigar y actuar antes de que el problema se convierta en una crisis. Esto convierte el control en una función reactiva, pasando de ser ¿ok? De una función reactiva nos pasa a ser un proactivo. Entonces, hemos hablado de todo el potencial y los beneficios de la inteligencia artificial, pero con un gran poder. Viene una gran responsabilidad. A medida que integramos estas herramientas, debemos detenernos y reflexionar sobre un tema fundamental de la ética en su uso. Es un aspecto que no podemos ignorar si queremos construir sistemas que sean justos, transparentes y seguros. Entonces, con esto hemos llegado a las consideraciones éticas de la inteligencia artificial. Entonces, allí tenemos cuatro puntos. Tenemos la transparencia, tenemos la imparcialidad, tenemos la privacidad y seguridad y por último la responsabilidad. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, potenciadora, pero debemos usarla en forma responsable. La ética es fundamental. Debemos exigir transparencia
en cómo funcionan los algoritmos. Es nuestra obligación garantizar la imparcialidad para que no perpetúen sesgos, por ejemplo, en la contratación de personal. La privacidad de los datos de nuestros clientes debe ser sagrada y sobre todo siempre debe hacerse y haber de ser como un gerente responsable de las decisiones tomadas por una máquina. Entonces, eso nos va a llevar a la transparencia, que se refiere a la capacidad de entender cómo funciona la inteligencia artificial. Significa que no se trata de una caja negra incomprensible, sino que podemos auditar sus algoritmos y saber por qué toma ciertas decisiones. Mm, Como vimos allí, la imparcialidad busca evitar que la inteligencia artificial replique o amplifique los sesgos humanos que se encuentran en los datos con los que se entrenan. Y así llegamos a lo que es la privacidad y seguridad de los datos. Este punto se centra en la protección eh, de la información personal y sensible que la inteligencia utiliza para operar. Es crucial garantizar que los datos estén seguros y se usen de manera responsable y que no se expongan a terceros sin consentimiento alguno. Entonces, así llegamos a lo que es el último punto, el punto 4, que es la responsabilidad que establece la rendición de cuentas por las acciones de la inteligencia artificial. Si un sistema comete un error, debe haber una persona o una entidad claramente identificada que asuma la responsabilidad, ya que la inteligencia artificial no puede hacerlo por sí misma. Entonces, hemos recorrido un camino desde la necesidad de la inteligencia artificial hasta su aplicación en todos los niveles gerenciales y los desafíos éticos que nos presenta. Eh, con todo esto en mente, es un momento de resumir las ideas claves y aterrizar en las conclusiones más importantes de nuestra presentación. Lamentablemente tuvimos la interrupción del Internet, lo cual en un momento determinado no descolocó, pero bueno, gracias a Dios se pudo. eh, Salvar el escollo, ese nudo crítico, y llegamos así a las conclusiones donde asumimos que la inteligencia artificial es un habilitador y no un reemplazo del talento humano, que su adopción estratégica es clave para la competitividad y el crecimiento sostenible, y por último, que la inteligencia artificial debe ser implementada con un marco ético sólido y responsable. Entonces, para concluir, definitivamente quiero que se lleven tres ideas eh, tecnológicas principales. Primero, la inteligencia no está aquí para reemplazarnos. Segundo, nos potencia. Y tercero, nos vuelve más competitivos. Entonces, la inteligencia artificial como habilitadora, ¿ok? No es una amenaza, sino un reemplazo para el talento humano. Es una herramienta poderosa que aumenta las capacidades de los equipos, automatiza las tareas repetitivas y les permite enfocarse en actividades que requieren creatividad y pensamiento. Entonces, la competitividad y el crecimiento es muy importante tomarlo en consideración, porque la adopción de esta tecnología ya no es una opción, sino un imperativo para la competitividad. Las empresas que logren integrarla de manera inteligente en sus procesos serán las que lideran el crecimiento, o las que lideren, ¿verdad? Porque ya lideran, pero la que puede en un momento determinado adoptarla puede comenzar un proceso de liderazgo de las empresas que se dedican a la misma explotación y la innovación en el futuro, superando a los competidores.
Entonces, la ética como un pilar fundamental. Está la implementación exitosa de la inteligencia artificial, que debe estar siempre guiada por principios éticos, transparencia, imparcialidad y responsabilidad. Entonces, mirando hacia el futuro, la evolución de la inteligencia artificial comenzará a un ritmo acelerado. La inteligencia artificial generativa, que ya está revolucionando la creación de contenido, pronto nos dará nuevas formas de innovar en la gestión. Los asistentes virtuales serán más atractivas, actuando como copilotos para los gerentes. Y la inteligencia artificial tomará decisiones autónomas en ciertos procesos como la gestión de inventario, cálculo de data en tiempo real y el futuro que no es lejano, es inminente, lo podemos alcanzar con precisión. Entonces, con esto llegamos al final de la presentación y espero que les haya brindado una visión clara del potencial de la inteligencia artificial en la gestión empresarial. Entonces, hemos llegado así, entonces, a ese punto donde realmente nosotros como gerentes debemos adoptar con mucha madurez la inteligencia artificial porque debemos responsabilizarnos de los datos que ella arroje. No podemos dejar a la máquina a que tome decisiones. Nosotros como gerentes podemos apoyarnos en ella para que nos ayude al análisis de datos voluminosos, pero la decisión es propia del humano. Que tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Estamos en contacto. Entonces, el futuro de la inteligencia artificial generativa para la creación de contenidos y soluciones innovadoras, y los asistentes virtuales serán más inteligentes, y de esta manera nosotros buscamos la expansión de la inteligencia tomando decisiones autónomas. Si no hay ninguna pregunta o discusión, vamos a cerrar nuestra actividad. Que tengan una feliz noche.